Dios poderoso, Padre Santo, aquí estamos, Señor, agradecidos con usted que nos ha amado tanto, usted que nos ha bendecido, usted que ha hecho cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros. Dios, le damos las gracias porque esta tarde, mi Señor, hoy tiene también palabra para nosotros. Dios, ayúdenos a recibirla. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón dispuesto para usted, Señor, que su palabra, mi Padre Santo, nos transforme, mi bendito Dios. Gracias porque usted nos permite participar de su obra. Gracias, Dios, porque nos ha incluido en sus planes. Queremos escucharlo, queremos obedecer. Le queremos responderle, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Lucas capítulo 4, en el versículo 41. Dice la palabra de Dios. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Dice, pero él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Está hablando de los milagros que nuestro Señor Jesús estaba haciendo y que estaba liberando a las personas, y dice que habían demonios que decían, dice, también salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Es decir, los demonios no solo reconocen la autoridad de Jesucristo como quien los puede echar fuera, sino que lo reconocen como Hijo de Dios. Los demonios. O sea, quiero que te des cuenta de qué estamos hablando. Es que hay veces que tú y yo ni siquiera estamos a ese nivel de reconocer quién es Jesucristo. Lo tomamos como, pues alguien que fue, alguien que habló. Lo ponemos inclusive reconocer como Hijo de Dios, pero si tú y yo nos quedamos hasta ese nivel, hasta saber y entender que Jesucristo es Hijo de Dios, estamos al nivel de estos demonios. Es decir, no puede ser que nos quedemos hasta ese nivel. Nuestra cercanía a Dios, nuestro amor hacia Dios, nuestra comunión con Dios tiene que ir todavía más profunda. No solamente saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene autoridad y que tiene poder, sino que sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, quien dirige nuestras vidas. No solamente Dios allá lejano, con poder y con autoridad, que ojalá escuchara mi oración y me hiciera caso para que yo dejara de sufrir tanto por esta situación. No, hermano, que el Señor Jesucristo realmente sea nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Dios. De otra manera, estamos al nivel de estos demonios que se describe en la Biblia. Porque tú dirás, no, pues es que yo ya no digo Diosito, yo ya digo Dios poderoso. No solamente digo que es Jesús un profeta, sino digo que es el Hijo de Dios. No es suficiente. O sea, es correcto que reconozcamos esta situación, pero seguimos estando lejos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando el tema de este mes dice comprendiendo el reino de Dios. Cuando le preguntamos a la gente, o cuando, a ver, tú y yo, hermano, respondamos y preguntamos, ¿cómo se obtiene la salvación? ¿Qué respondemos? Por fe. No decimos nada más reconociendo que Jesús es Hijo de Dios. O bueno, podríamos pensarlo, pero estamos leyendo una escritura que eso no es suficiente. Jesucristo, Hijo de Dios. Perfecto, vamos bien. ¿Y qué consecuencia tiene eso sobre tu vida? Porque la respuesta correcta es por nuestra fe que Jesucristo es Hijo de Dios, por nuestra fe depositada de que Él vino a este mundo, murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Nos damos cuenta de nuestro negro corazón, nos arrepentimos, nos damos cuenta del problema en el que estamos metidos por haberle dado la espalda a Dios y le decimos: Señor, ahora tú gobierna mi vida, perdóname.
Acéptame en tu reino y gobierna mi vida. No nos quedamos hasta el nivel de Jesús, Hijo de Dios, sino que Él sea nuestra autoridad, que Él sea nuestro Padre, que sea quien nos salve. Nos tiene que quedar muy claro, comprendiendo el reino de Dios, porque a veces pensamos que con que alguien diga, y yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, ok, ya la libró. No, va por buen camino, pero está lejos todavía. ¿Cómo entonces pasamos de simplemente reconocer que Jesucristo es Hijo de Dios a poner nuestra fe en Él para salvación? Pues conociéndolo, estando cerca de Él todo el tiempo, buscando que Él sea quien nos guíe, buscando ser llenos del Espíritu Santo. O sea, no es opción, hermano, no es opción para un cristiano ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo, porque si no eres lleno del Espíritu Santo, entonces ¿quién guía tu vida? ¿Quién tiene la autoridad sobre tu vida? ¿A quién le dices Padre? ¿A quién obedeces? No, pues es que yo reconozco que Jesús es Hijo de Dios, y que lo hayas reconocido, uno puede decir, ok, Jesús es Hijo de Dios, y entonces de todas formas no me interesa, yo voy a seguir haciendo mis cosas y mi vida a mi manera y a mi forma. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo gobierne sobre nosotros para que no sea la carne, para que no sean nuestros deseos, para que no sean nuestros planes, sino que sean los planes de Dios los que tú y yo vivimos. Vivir los planes de Dios. ¿Pero de dónde sale eso? Pues de ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, nos va a guiar la carne, la flojera, el deseo y otras cosas. Necesitamos poner mucha atención. ¿Cómo estamos viviendo eso de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué tan importante está siendo en nuestras vidas? Ese es el reino de los cielos, este es el reino de Dios, no es opcional, es necesario y nos urge practicar nuestra fe en Jesucristo, poniéndola en práctica pues, y buscar ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Dice el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tú y yo entonces nos encaminamos a ser salvos, a ser hijos de Dios, a que Él sea a que su reino se establezca en nuestro corazón, ponemos nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Es lo que leíamos al principio. No es por obras, es por la gracia que Dios nos dio. Pero entonces Dios nos rescata y somos hechos para buenas obras. Pero las buenas obras no nacen de nuestro corazón. Tú y yo lo sabemos. ¿Te acuerdas cuando no conocíamos a Dios y nos queríamos portar bien? ¿Qué era lo que hacíamos? Era puro egoísmo disfrazado de buenas obras, si tú quieres. O de manera descarada, nos portábamos mal y ya, y decíamos, ¿y qué? O sea, las buenas obras no pueden nacer de nosotros porque nuestro corazón, ¿cómo es? Perverso y engañoso, es un corazón malo, no es un corazón del que pueden salir buenas cosas. Por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, sino cómo nos vamos a disponer para las buenas obras. No se puede. Urgente ser llenos del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La forma en la que tú y yo vencemos al mundo es por medio de poner nuestra fe en Jesucristo.
¿Qué significa eso? Pues que le confiamos nuestras vidas a Dios. Ya no le confiamos nuestras vidas a nuestro criterio. Ya no le confiamos nuestras vidas a nuestra inteligencia. Ya no le confiamos nuestras vidas a nuestra experiencia previa. No le confiamos nuestras vidas a la ciencia o al consejo de no sé quién, sino que le confiamos nuestras vidas a Dios. Y de vuelta, para que tú y yo podamos hacer eso, pues necesitamos al Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas. Es decir, que el reino de Dios se establezca en tu corazón, en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso del reino? Pues que hay un rey. ¿Y el rey qué trabajo tiene? Pues que el rey gobierna y el rey manda. No va a gobernar sobre tu vida y la mía, sino es por medio de que el Espíritu Santo esté llenándonos. Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Dios quiere que tú y yo lo tengamos en nuestro ser, para que nuestra mente sea renovada, nuestra mente sea cambiada y nuestros deseos cambien y nuestros planes también cambien. No hay manera de que tú y yo cambiemos porque le echemos muchas ganas. Nuestra voluntad no es suficiente. Si nuestra voluntad fuera suficiente, no tendría caso que Jesucristo haya venido a este mundo a morir en la cruz para ofrecernos su salvación. Diría, pues nomás échale ganas y ya. Es la obra de Dios sobre nuestras vidas. Es el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Es nuestra fe en Él, es nuestra confianza en Dios. Juan 6. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, había un interés de decir, ok, ya entendí que lo que necesito es a Dios en mi vida, que lo que estoy haciendo no funciona. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió Dios? A nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando le preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer para ponerme a trabajar en las obras de Dios? Y la respuesta es, cree en Jesucristo. Ahí está. Ay, hermano, pero pues si los demonios creen que Jesucristo es hijo de Dios, ¿y por qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ayer compartíamos un poco también con los hermanos en el grupo de casa. Creer en Jesucristo no es nada más creer que Él existe y que Él es, sino implica creer que todo lo que Él dice es verdad y actuar en consecuencia de sus palabras. Y entonces cuando Dios te habla a tu vida y te muestra que lo que necesitas ajustar es en esta área o en aquella, y eres lleno del Espíritu Santo, entonces pues vas en obediencia a Dios a ajustar tu vida para que su reino se siga estableciendo en tu corazón. Pero si escuchas la palabra de Dios y la ignoras o la olvidas o no le haces caso, entonces, ¿cuál obra de Dios? Sí, Jesucristo, hijo de Dios, pero pues a mí se me hace que no entendía mi vida porque eso no aplica para mí, porque Él no sabe que yo estoy pasando por otra situación más diferente, que no sé qué. Entonces ya no le crees a Dios. Dice, ¿qué puedo hacer para hacer las obras de Dios? Cree en Jesucristo, pero creer que sus palabras son verdaderas, son reales, son poderosas, que ahí está nuestra vida y ahí está nuestra salida y ahí está nuestro todo. Y entonces llega pensamientos a tu mente, llega a tu corazón, llega a tu carne y te dice, no es cierto, no es para tanto. Y entonces, ¿a quién le crees? No es que dejes de creer que Dios existe. Sigues creyendo que Dios existe, pero lo desobedecemos porque pensamos que miente, o pensamos que no aplica, o pensamos que se les escabulló nuestro caso.
Porque dirás, ok, aplica para él y para él y para él, pero para mí no. ¿Sí me doy a entender? Cuando dice, ¿cómo puedo hacer las obras de Dios? Créele a Jesucristo. Créele que lo que Él dice es real. ¿Cómo se logra creer en alguien? No creer que el alguien existe. Digo, si a mí me dices, existe el hermano Gabriel, pues sí, sí existe, pues ahí está, y está sentado, y es Ujier, y él vino y abrió, pues claro que existe, si no, pues ¿quién abrió? Pero si me dicen, ¿tú crees que todo lo que dice el hermano Gabriel es verdad? Es diferente, ¿no? Yo tendría que decirte, pues déjame, estoy con él, voy a vivir con él un tiempo, lo voy a escucharlo, voy a entender cómo se mueve, y después de yo estar con el hermano Gabriel, te podré responder cosas de él, pero si yo no estoy con él, pues no sé, no sé. Entonces necesitamos estar con Dios, con Jesucristo, para conocerlo, para experimentarlo y para poder poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Y entonces podremos hacer las obras de Dios, que es creer en Jesucristo. El Espíritu Santo, de vuelta. Porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder lograr. En Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice ahí, y la respuesta es, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice aquí entonces que si fueran hijos de Dios, a quien les está hablando, dice entonces me amarían. Amarían. Entonces, es la misma pregunta que tú y yo podemos hacernos, ¿no? Si tú y yo somos hijos de Dios, si Dios es nuestro Padre, entonces la consecuencia normal es poderlo amar a Él. Pero ¿cómo vamos a amar a alguien de quien estamos lejos? No podemos amar a alguien de quien estamos lejanos. Amamos a alguien de quien estamos cercano. Estamos entendiendo cómo funciona el reino de Dios. La respuesta es estar cerca de Jesucristo, experimentar de Él su amor, su misericordia, entender todo lo que Él nos ama, nos bendice, y entonces pues estar con Él, porque así es Él, por todo lo que Él da, buscar la llenura del Espíritu Santo y poner nuestra fe en Él, por estar cerca suyo. De otra manera, dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? O sea, ¿por qué te suena tan raro lo que te estoy hablando? Pues porque no estamos cerca de Él. Ay, la oración, ay, la lectura, ay, los diezmos, ay, las ofrendas, ay, los resúmenes, ay, los evangelismos, ay, ir a pintar, ay, preparar la escuela. Ya es mucho. Ok, no entiendes el lenguaje porque no estás cerca de Dios. Pero cuando estás cerca de Dios, como ahorita compartió el hermano Gabriel, ya tenía ganas de irme para allá. Mi deseo, mi corazón estaba en servir a Dios, en ser parte de la edificación del templo allá en el manto, porque está cerca de Dios, porque ahí está el anhelo, porque ahí está su corazón. Sí estamos entendiendo la diferencia de nomás saber que Jesucristo es Hijo de Dios y experimentarlo de manera real en nuestras vidas. Hay una consecuencia de no solamente de conocerlo, sino ahora de vivirlo, porque nuestros planes cambian, porque nuestra vida ahora es diferente, porque nuestros anhelos también son otros, y así también nuestros sueños. Ahí mismo en Juan 8, pero en el versículo 37, dice,
sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y entonces aquí la pregunta es para ti y para mí. ¿Qué tanto la palabra de Dios haya cabida en ti? O sea, ¿qué tanto recibes la palabra de Dios? ¿Qué tanto la palabra de Dios es una autoridad sobre tu vida? ¿O qué tanto la ignoramos? El Espíritu Santo de vuelta es quien nos va a revelar su palabra, su autoridad y su poder sobre nuestras vidas. Y es como lo vamos a poder obedecer. No vamos a poder seguir a Jesucristo sin el Espíritu Santo. No vamos a poder hacer las obras de Dios sin el Espíritu Santo. Por un tiempo le echarás ganas y te emocionarás y después te vas a aburrir y vas a decir, esto están re locos y esto está muy difícil, esto está muy pesado, mejor ahí se ven, me voy a otro lado donde pueda congregarme de manera más tranquila. Y la palabra santidad, pues ni por aquí nos pasa. Pero con el Espíritu Santo, evidentemente, necesitamos la santidad y necesitamos gobernar nuestro corazón y nuestra carne pisoteándola y diciéndole, Señor, tú me vas a gobernar, Señor, necesito tu Espíritu Santo otra vez este día también. No es que seas lleno del Espíritu Santo en un servicio de domingo y los demás días ya no. Es que constantemente lo necesitamos sobre nuestras vidas. De otra manera no lo vamos a lograr. De otra manera nuestra carne sale a flote y nos va a desviar y nos va a perder. No podemos sin el Espíritu Santo. ¿Qué tanto haya cabida la palabra de Dios en ti? La respuesta es que tanto el Espíritu Santo te está gobernando. Esa es la respuesta. En la medida en que el Espíritu Santo nos esté gobernando, es directamente proporcional en qué tanto estamos recibiendo la palabra de Dios. ¿Te cae gorda la palabra de Dios? Pues es que no te gobierna el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta, o no sé si te haya tocado, que empiezas a hacer evangelismo y hay gente que le repatea? O sea, puede pasar alguien con su música a todo volumen, con música realmente horrible, y no pasa nada. Simplemente como que lo ignoran o hasta le echan baile, dependiendo, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer evangelismo, hay gente que en ese momento se enfurece. O sea, pero así le cae gordo. ¿Te ha pasado? O sea, la palabra de Dios no haya cabida en ese corazón. Pues en ese mismo lugar podríamos estar tú y yo. A lo mejor no nos enojamos, pero simplemente la ignoramos y ya no le hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque quien gobierna es la carne, quien gobierna es la flojera, quien gobierna es el pecado, quien gobierna es quien sea menos el Espíritu Santo. La palabra de Dios, ¿haya cabida en ti? ¿Sí o no? Ok, analízalo. Y pregúntale a Dios qué está pasando. ¿Por qué escuchamos tantos mensajes y ninguno de esos mensajes ha logrado cambiar nuestro corazón? Es que esas predicaciones están muy raras. Es que ese hermano no habló bien. No, pues si no es la elocuencia del que está aquí enfrente, es el poder del evangelio lo que nos tiene que cambiar. No es que si habla bien o no se le traba o sabe leer la Biblia o le cuesta leer. Eso no es lo que salva. Lo que salva es el poder del evangelio, la palabra de Dios. Y entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué tanto haya cabida la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué tanto la recibes? Porque a veces tenemos nuestros predicadores favoritos, ¿no? Y si va a predicar el hermano fulano, entonces así pongo atención. Pero si va a predicar el otro, pues ya me puedo dormir. Si predicas a él, nos podemos dormir. No, hermano, es el evangelio el que cambia. No es el predicador. Es Jesucristo con su poder en el evangelio quien nos va a salvar, quien nos va a enderezar y quien nos va a guiar. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y luego ahí mismo, pero en el 63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Tenemos que comer, alimentarnos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Allá arriba dice el que me come. O sea, consumimos, queremos a Dios dentro de nuestro, que Él sea quien nos guíe, quien sea quien nos da vida. Porque si no, su palabra nos es ajena. Estamos lejos de Dios, no lo conocemos, no podemos poner nuestra fe en Él. Evidentemente no podemos ser salvos. Su palabra no haya cabida en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo no nos está gobernando, pues ya ni se hable de salvación, ya ni se hable del reino establecido en tu vida. Pero si estamos consumiendo constantemente palabra de Dios, Jesucristo dentro de mí, te necesito, Señor, otra vez, dame más, dame otro poquito, dame otro muchote, te necesito, Dios. Pues vamos a ser llenos del Espíritu Santo porque su palabra va a haber cabida en nosotros, y cuando leamos que Dios nos quiere bendecir con su Espíritu Santo, le decimos, Señor, yo también quiero esa bendición, y sucede el milagro y nuestras vidas cambian y vivimos entonces para Dios. Necesitamos consumir de Dios todo el tiempo, nuestras vidas dependen de Él. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Si no consumimos palabra de Dios, si no es el Espíritu Santo quien nos está gobernando, si no es nuestra fe puesta en Jesucristo, dice la Biblia que estamos muertos. Muertos y no salvos. Muertos. Pero dice que hay una esperanza, que llegará el momento en el que los muertos oirán y vivirán por la palabra de Dios. O sea que si tú te sientes así medio resbalado, medio lejano, medio que te cae gordo venir a la iglesia, lo que necesitas es vida, consumir palabra de Dios para que crezcas, para que estés sano y puedas empezar a experimentar a Dios de vuelta o de primera vez, pues. O sea, lo que estamos es pasar a vida. Consumir palabra de Dios constantemente, y el Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Claro que la palabra de Dios hallará cabida en nosotros, claro que entonces podemos estar viviendo para Dios. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La condición es si conocieras el don de Dios. Si tú y yo conocemos quién es Dios, si tú y yo consumimos su palabra, si tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, si tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces vamos a poder tomar de las bendiciones de Dios. Pero si ignoramos estas situaciones, entonces está ahí Jesucristo al lado nuestro, está ahí queriéndonos bendecir, y tú y yo ni nos damos cuenta de lo que está pasando y nos seguimos quejando de nuestras dolencias y nuestros problemas. Pero es que está Jesucristo ahí ofreciéndonos su salida, su salvación, su bendición, su manera de hacer las cosas. El Espíritu Santo gobernando sobre nosotros nos guía a la verdad, a la vida. Pasamos de muerte a vida, vivimos entonces para Dios. Pero la condición es si supieras cuál es ese don de Dios. Y luego ahí mismo, pero el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré le será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el plan de Dios, este es el reino de Dios. Que experimentemos nosotros a Dios, que nos arrepintamos, seamos salvos, llenos del Espíritu Santo, consumir palabra de Dios para seguir creciendo, para ya no estar muertos, para después que esa palabra en nosotros sea fuente para vida eterna. ¿Cómo es una fuente? Con el agua, ¿qué? Brotando, saliendo. Y el recipiente que contiene la fuente
¿A poco se llena y para la fuente? No, la fuente sigue y sigue y si le pones un recipiente se derrama y sigue y sigue y sigue. Esa es la forma en la que Dios quiere que tú y yo vivamos, bendiciendo a los demás, sirviendo en su reino. Porque no es que Él nos da vida para que nosotros tengamos mucha vida y ya, sino para que esa vida la podamos ofrecer a las demás personas. Empezamos diciendo que no es suficiente reconocer que Jesucristo es Hijo de Dios. Los demonios están a ese nivel. Profundizamos, somos llenos del Espíritu Santo, ponemos nuestra fe en Jesucristo, nos alimentamos de su palabra y bendecimos a los demás. Ese es el reino de Dios. Pues es una parte del reino de Dios. Tú y yo estamos siendo llamados para participar de esa manera, para ser fuentes de agua viva. No solo recibirla, sino nosotros tener esa fuente dentro nuestro y bendecir a los demás. Sin el Espíritu Santo, nada de esto ni siquiera tiene sentido. Ni siquiera haya cabida en tu corazón esta palabra, porque dirás, ay hermano, eso como que a mí, como que no es para mí esa situación. Ok, entonces la palabra de Dios no está hallando cabida en ti. Entonces estás en peligro, pero hay una oportunidad de que te arrepientas y que te acerques a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y que los hermanos de la alabanza pasan para ministrar. Tú y yo hoy tenemos esta oportunidad. Si el mensaje te sonó muy raro, si la palabra de Dios no halló cabida en tu corazón, lo que nos correspondería entonces es pues, que nos arrepintamos hoy delante de Dios y que le pidamos perdón a Él. Y decirle, Señor, estoy fuera de tus planes. No me da mucho gusto eso de bendecir a los demás, de salir a evangelizar, de leer la Biblia, de orar, como que eso me suena loco, como que no es para tanto, como que no es para mí. ¿Ok? Estás en el lugar de poder arrepentirte el día de hoy y decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, porque si todo eso me cae gordo, entiendo que viene de parte de ti, entonces quien me está llenando, pues es el pecado. Y hoy quiero, Señor, dejar ese pecado y quiero que ahora me llenes tú. Es una opción. Otra opción es que la palabra de Dios sí halló cabida en nuestro corazón y estábamos enardecidos y decir, sí, Señor, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto o lo otro o que no me haya dispuesto a amarte o a leer la Biblia o a llenarme de ti o a buscar la llenura del Espíritu Santo? Ok, otra vez tenemos otra opción, arrepentirnos también. Y decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame porque me quiero comprometer contigo a leer tu palabra diariamente, a compartirle a otros, a involucrarme en un grupo de casa o en este ministerio, o a responderle a Dios. Porque no es suficiente con tener una relación con Jesucristo como el Hijo de Dios y ya, sino tendríamos que profundizar que Él sea nuestro Dios, que Él sea que sea Él quien está guiando nuestras vidas con su Espíritu Santo. Es que si Dios te habló esta tarde, busca a Dios que obre en tu vida. No lo dejes pasar de largo. Jesucristo le dijo a esta mujer, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí el agua. Si te das cuenta de la bendición de Dios, pues vas y la tomas, no la dejas que se pierda. Así es que pues pasa aquí al frente.